Hola hermanos, yo soy Dani. Hoy voy a reaccionar a un video llamado El poder que no sabías que tenía México. Bueno, es un video un poquito diferente por el tono un poco más político y hace tiempo que yo no grabo algún video con este tono más serio. El video original, que va a estar en la descripción acá abajo, en su capa dice que será México el Estados Unidos de Latinoamérica, así que creo yo que en el video va a haber algunas comparaciones entre México y otros países de Latinoamérica. Y yo estoy bien curiosa a ver si va a hablar algo de Brasil. Uno, porque yo ya estoy cansada de ver videos en que comparan Brasil con México. Dos, porque Brasil y México son países bien desarrollados dentro de Latinoamérica. Así que, a ver. México empezó la presidencia de Andrés Manuel López Obrador con retos de primer nivel en la dirección de consolidar su liderazgo político y económico en Iberoamérica, en un marco de crecimiento económico y desarrollo de infraestructura, así como de innovadoras políticas sociales. México se está definiendo como uno de los más dinámicos y activos de Latinoamérica. Este es el poder de México, que tiene y no sabías sobre América Latina. Antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas activando la campanita para que no te pierdas ningún video. Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente de la República para el periodo 2018-2024. El bajo crecimiento económico de la actual primera economía de América Latina, Brasil, así como las grandes brechas de lenguaje que existen entre esta nación con el resto de América Latina, abren paso para que México retome su papel como líder diplomático, político y económico en esta región del continente. Y es que, aunque México este año crecerá tan solo 1,2% en su Producto Interno Bruto, esta según cifras del Banco Mundial, el país sudamericano tendrá un crecimiento apenas del 2,4%, superior al de México, pero que es un crecimiento bajo para una economía que venía creciendo a tasas del 4% y con una población de 210 millones de habitantes, y que se está recuperando de su más reciente crisis económica. Por 14ª semana consecutiva disminuyeron las previsiones de crecimiento de la economía brasileña, comparado con México, que apenas alcanzará los 130 millones de habitantes. Entre las peores economías de la región se encuentran en primer lugar Venezuela, que tendrá una reducción del menos 25,5% del Producto Interno Bruto, seguido de Nicaragua, que tendrá una reducción del menos 5,6%. Le sigue Argentina, con una contracción del menos 3% de su Producto Interno Bruto, y finalmente Haití, con una reducción del menos 0,7%. Dos de estos países integrantes del Mercosur, liderados por Brasil y Venezuela, suspendido temporalmente, debilitan aún más el liderazgo de Brasil en la región. Por otra parte, México, aunque no tendrá el crecimiento esperado, será una de las economías que mejor crecimiento registre, junto con Colombia, que registrará un crecimiento del 3%, Chile del 3,1% y Perú con un crecimiento del 3,9%, siendo estos los países integrantes de la Alianza del Pacífico, bloque liderado por México en la región. Les viene alguien que viene con cosas bien interesantes como México. Entonces yo creo que hay que estudiar a México, qué es lo que está haciendo para tratar de igualarle la situación a los inversionistas. En exportaciones, México lideró por mucho en América Latina, con más de 455 mil millones de dólares en exportaciones, en las que destacan vehículos, petróleo y sus derivados, pantallas planas, celulares, partes para aeronaves, tractores, partes para vehículos, productos manufacturados, instrumentos médicos, refrigeradores, plata, oro, tomate, aguacate y café, siendo una de las economías con características de una desarrollada, ya que ha optado por la industrialización y el mercado interno, mientras que el resto de Latinoamérica apuesta por las materias primas, características de países en vías de desarrollo, Brasil, aunado al poco crecimiento que tendrá China, el principal socio de estas economías, reduce aún más las perspectivas de un crecimiento en este sector para el resto de América Latina, exceptuando a México, quien su principal socio es los Estados Unidos y Europa. Después de México, el segundo país que más exporta es Brasil,
con exportaciones por los 217 mil millones de dólares, en las que destaca la exportación de soja y carne. Chile con exportaciones por los 80 mil millones de dólares, siendo los minerales de cobre y sus concentrados los más representativos. Argentina es el cuarto mayor exportador, con cerca de los 50 mil millones de dólares, en los que destacan la carne, aceite, soja y maíz. Poniendo de relieve la importancia de la economía mexicana, ¿no? Más allá de lo que están viviendo con este drama puntual, la fuerza que tiene en el negocio mundial. Digo, para que le sepamos los argentinos, bueno. En materia turística, México también lidera en la región, con la llegada de más de 43,6 millones de turistas internacionales en el año 2019. Esto representa un incremento del 5,7% con respecto al año pasado. No solo es el más visitado de América Latina, sino que ostenta el puesto número 6 de países más visitados en el mundo. Le sigue por muy abajo Argentina con 6,7 millones de turistas, Brasil con 6,5 millones de turistas y Chile con 6,4 millones de turistas internacionales. Last December, it's one of the many visits I had to that wonderful country. Every time I go there, I'm reminded of how great this country is. Mexico is not a country. Mexico is a world of its own. It's a complete world. The diversity, the richness. En términos de inversión extranjera directa, el país que más recibió fue Brasil, con un monto cercano a los 88 mil millones de dólares, y seguido de México, con un poco más de 36 mil millones de dólares. El informe destaca que a pesar de ello la inversión en México fue más sofisticada que la recibida por Brasil. ¿Qué vínculo económico piensa que puede haber para fortalecerse entre México y la Argentina, donde se esperan muchas inversiones? México es un país poderoso. Y la segunda pregunta tiene que ver respecto de América Latina y la CELAC. México va a asumir la presidencia de la CELAC. Los expertos dicen que México está destinada a ser una de las 10 economías más importantes del mundo en los próximos 20 o 30 años. En términos migratorios, México rompió récord y superó a Argentina en cuanto a recepción de inmigrantes, con más de 460 mil migrantes, de los cuales 71 mil han sido deportados a sus países de origen. Argentina, por su parte, tuvo una inmigración de cerca de 300.000 personas. Especialistas prevén que México será ya un país destino para migrantes, en su mayoría provenientes de América Latina, África y el Caribe. No es tan así, digamos, hay mucha población que decide quedarse en México, como tú bien decías al principio, y que ve en México un lugar como destino, ¿no?, para establecerse. Hace muchos años digo que es el país ideal, es el paraíso para jugar al fútbol. Yo creo que hoy el tipo que anda bien acá es mucho más común que le paguen mejor acá que en Europa. México, el hermano mayor de América Latina, así lo refirió Andrés Manuel López Obrador. La diplomacia mexicana está retomando su posición de liderazgo en la región latinoamericana y ha logrado generar el respeto del gobierno de los Estados Unidos, aseguró el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Durante la reunión con el cuerpo diplomático en Palacio Nacional, agradeció en especial el trabajo del canciller Marcelo Ebrard, del negociador del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, Jesús Seade, y de la embajadora en Bolivia, María Teresa Mercado, por hacer volver el derecho de asilo de Evo Morales. Además, cabe resaltar que México formará parte del Consejo de Seguridad de la ONU, respaldada por todos los países latinoamericanos, para ocupar este cargo y representarlas ante las Naciones Unidas. Mexico is showing us great respect, and I respect them in return. México es uno de los países que mejor ha aprovechado la globalización. Es de muy lejos la economía más dinámica de América Latina. Sin duda, México juega y jugará un papel muy importante en América Latina. Su poder de influencia, económicamente y políticamente, se irán intensificando al paso de los años. El lenguaje, la cultura, pero sobre todo la hermandad que comparte con sus homólogos latinos, nos hace por mucho el país más influyente en esta región. Que Dios bendiga a Latinoamérica. Mira, yo voy a ser bien sincera. Yo no soy la persona que más entiende de política, de economía,
de relaciones internacionales y cosas del género. Entonces yo voy a argumentar por la lógica, ¿no? Una cosa que me llamó bastante atención fue esto de la exportación. Y por lo que vi en el video, México tiene esta exportación más sofisticada, que sí es un punto muy positivo y, como dicho en el video, es una característica de países más desarrollados. Porque mira, lo que pasa con muchos países latinoamericanos es que exportamos productos primarios, productos simples, y exportamos a los países más desarrollados, que tienen más tecnología, que tienen más este tipo de manufactura, y ellos después venden a nosotros el producto que fue hecho de nuestro producto y todavía lo venden más caro. Y este es el problema. Por ejemplo, Brasil exporta en mucha cantidad, pero el precio es bajo. Entonces existe esta balanza, no sé cómo se dice en español. Otra cosa que me llamó mucha atención también es que México tiene mucho turismo. Por ejemplo, existen países que su economía está como que, no sé, más de 50% en puro turismo. Y México, que es un país grande y tiene, claro, otras maneras de mantenerse, tiene el turismo tan fuerte. Y la última cosa que es importante también, y fue algo que no fue predictado, que no fue previsto, bueno, que no se sabía que iba a pasar, es la pandemia. Dependiendo de cómo cada país está manejándola, todo se puede pasar en el futuro. Y bueno, no se sabe qué va a pasar. De verdad no sé cómo la pandemia va a afectar la economía de Latinoamérica. Así que al final solo nos resta tener esperanza y esperar tiempos mejores. Y llegamos al final del video. Espero mucho que les haya gustado. Un beijo y chao.